Nochebuena, casi medianoche. Mi celular vibró en la mesita de noche. Era de Diego, mi hijo. Mamá, no vengas a la cena y no me llames. Siempre arruinas todo. Me quedé mirando esas palabras en la pantalla hasta que se volvieron borrosas. No respondí, no llamé. Solo escribí: Está bien, hijo, disfruten. Y así fue como pasé mi primera Navidad completamente sola en 58 años de vida. Pero también fue la Navidad que me salvó de mí misma. Pero antes de continuar, revisa si ya estás suscrito al canal y escribe en los comentarios ¿desde dónde estás viendo este video? El mensaje llegó tan tarde que yo ya estaba acostada, imaginando la mañana siguiente. Había pasado todo el día en la cocina preparando todo lo que a Diego le encantaba desde niño. Los buñuelos con azúcar y canela que pedía cada año. La pierna adobada que preparaba con cuidado, siguiendo la receta que mi mamá me enseñó. El espagueti, la ensalada de manzana, los postres, todo empacado en recipientes de vidrio, listos para ser llevados a su casa y la de Valeria, su esposa. Hasta había comprado regalos nuevos para los dos, porque los que compré el mes pasado no me parecieron lo suficientemente buenos. Gasté casi la mitad de mi pensión en esos regalos. Un reloj importado para Diego, un juego de ollas carísimo para Valeria, de esos que ella se la pasaba comentando en redes sociales. Cuando llegó el mensaje me quedé paralizada. Lo leí una vez, 2, 3. Las palabras no cambiaban. Siempre arruinas todo. ¿Qué había arruinado? Intenté recordar el último encuentro, hace 2 semanas, cuando les llevé dinero para ayudarlos con las cuentas. ¿Había dicho algo malo? ¿Había hecho algún comentario que ofendió a Valeria? Mi mente corrió por todas las posibilidades. Tal vez insistí demasiado preguntando sobre los nietos. Tal vez mi tono pareció crítico cuando comenté sobre la decoración de su casa nueva. Tal vez me quedé demasiado tiempo estorbando en sus planes. Pero la verdad es que no lograba recordar nada específico. Y eso me asustaba más todavía. ¿Será que estaba tan ciega, tan inoportuna, que ni me daba cuenta cuando estaba siendo un estorbo? Sostuve el celular con las manos temblando. Una parte de mí quería llamar inmediatamente, pedir explicaciones, rogar para entender qué había hecho mal. Pero otra parte, una parte pequeña y cansada que apenas reconocía, me dijo que no hiciera nada, que aceptara, que retrocediera. Fue esa parte la que ganó. Escribí mi respuesta corta y presioné enviar antes de que pudiera arrepentirme. Después, apagué el celular y me quedé mirando el techo oscuro de mi recámara, escuchando el silencio de la casa vacía. No lloré esa noche. Creo que estaba demasiado en shock para llorar. Solo me quedé ahí, pensando en todas las Navidades anteriores. La primera Navidad, después de que murió mi esposo Antonio, cuando Diego tenía apenas 9 años, y me juré a mí misma que nunca dejaría que mi hijo se sintiera solo en esa fecha. Las Navidades de su adolescencia, cuando apenas me hablaba pero aún abría los regalos con esa media sonrisa que me daba esperanza. La Navidad en que me presentó a Valeria, y fingí que me caía bien, aunque sentía algo extraño en el estómago. Me levanté de la cama a las 5 de la mañana, aún sin haber dormido bien. La cocina estaba llena de comida lista, el pavo dorado, brillando dentro del refrigerador, los postres arreglados en charolas bonitas, los regalos envueltos con capricho, con moños perfectos que me tomó 1 hora hacer. Miré todo aquello y sentí un vacío inmenso en el pecho. ¿Qué iba a hacer con tanta comida? ¿Comer sola? ¿Repartirla entre los vecinos y admitir que había sido rechazada por mi propio hijo en Navidad? Preparé un café de olla fuerte y me senté a la mesa de la cocina. Fue ahí que la realidad me cayó encima como un balde de agua fría. Iba a pasar la Navidad sola, completamente sola, sin Diego, sin nadie. La casa nunca había parecido tan grande y tan vacía al mismo tiempo. Cada habitación hacía eco de mis pasos. El reloj de la sala hacía un ruido que nunca había notado antes. El viento golpeando la ventana sonaba como un lamento. Pensé en llamar a mi hermana Rocío, que vivía en Monterrey, pero ella tenía su propia familia, sus propios planes. Sería patético aparecer de última hora,
la hermana solitaria autoinvitándose a la cena ajena. Pensé en ir a casa de mi amiga Sofía, pero ella viajó a la playa con sus hijos. No, me iba a quedar ahí mismo, sola, con mi comida, mis regalos que no serían entregados, y mi dolor. Prendí el celular alrededor de las 10 de la mañana, con una esperanza tonta de que tal vez Diego hubiera mandado otro mensaje. Tal vez una disculpa. Tal vez «Era solo broma, mamá. Claro que te queremos aquí». Pero no había nada. Ningún mensaje nuevo. Ninguna llamada perdida. Lo que había era un mensaje antiguo que no había visto ayer, de hace 2 semanas. Era de Valeria, en el grupo de familia que ella creó. Oigan, solo para recordarles que la cena este año va a ser más íntima. Solo yo, Diego y sus papás. Queríamos algo más tranquilo, ya saben cómo es. Aquello había sido hace 15 días, y yo ni lo había visto. ¿Será que era de eso de lo que Diego estaba hablando? ¿Será que yo había insistido en ir incluso después de ese aviso? Regresé a mis mensajes, buscando. No, yo no había insistido en nada. De hecho, ni siquiera había respondido ese mensaje. Simplemente no lo había visto en medio de tantas otras notificaciones. Pero entonces, ¿por qué el mensaje de él anoche? ¿Por qué siempre arruinas todo si yo ni había hecho nada esta vez? Fue ahí que empecé a notar un patrón. Regresé meses atrás en las conversaciones. Cada vez que intentaba acercarme, cada vez que ofrecía ayuda, cada vez que demostraba cualquier tipo de expectativa o necesidad, venía un alejamiento, una respuesta seca, un «luego platicamos, mamá», un «estamos ocupados ahorita». Pero cada vez que ellos necesitaban algo, yo estaba ahí. Cuando su refrigerador se descompuso en pleno verano y yo pagué uno nuevo. Cuando el coche de Diego tuvo problemas y le presté el mío por 3 semanas. Cuando Valeria perdió el trabajo el año pasado y les mandé dinero cada mes durante 6 meses hasta que ella encontró algo. Yo estaba siempre disponible, siempre lista, siempre diciendo sí. ¿Y ellos? ¿Cuándo fue la última vez que Diego preguntó cómo estaba yo de verdad? ¿Cuándo fue la última vez que me visitaron sin ser para llevarse algo? ¿Cuándo fue la última vez que me invitaron a algo sin que yo tuviera que buscar la forma de invitarme primero? Me senté ahí en mi cocina, con el café enfriándose en la taza, y empecé a hacer cuentas mentales que había evitado hacer por años. No solo de dinero, aunque eso también fuera aterrador, sino cuentas emocionales, cuentas de presencia, cuentas de reciprocidad. En los últimos 3 años, desde que Diego se casó, yo había ido a su casa unas 40 veces, tal vez más. Ellos habían venido a mi casa 6 veces. 6. Y de esas 6, en 4 fue para recoger cosas que yo les había guardado o para buscar dinero que yo había separado. Yo había pasado todos los cumpleaños de Diego con él. Él había olvidado el mío los últimos 2 años. Ni una llamada. Yo mandaba mensaje todos los días preguntando cómo estaba. Él respondía con un «todo bien» la mayoría de las veces, cuando respondía. Y el dinero. Dios mío, el dinero. Abrí mi aplicación del banco ahí mismo, esa mañana de Navidad, y empecé a sumar. En los últimos 3 años les había dado a Diego y a Valeria más de 250,000 pesos. 250,000. El enganche de su departamento, 50,000. El coche usado que compraron, 70,000 de ayuda. Las cuentas cuando Valeria se quedó desempleada, unos 100,000 a lo largo de los meses. El resto fue en ayudas menores. 3,000 aquí, 5,000 allá, 1,000 para el súper, 10,000 para un viaje que necesitaban hacer para relajarse del estrés. Yo había trabajado 40 años como maestra. 40 años levantándome a las 5 de la mañana, tomando camiones llenos, corrigiendo exámenes hasta tarde en la noche. Me había jubilado con una pensión modesta, pero digna. Y estaba entregando todo a un hijo que me mandaba un mensaje diciendo que yo arruinaba todo. Me cayó el 20 de golpe. No gradualmente. Fue como una tonelada de ladrillos derrumbándose sobre mi cabeza. Me estaban usando. Mi hijo me estaba usando. O peor,
Valeria lo estaba usando a él, y él lo estaba permitiendo. Me levanté de la mesa y fui hasta su recámara, que yo mantenía arreglada como un santuario desde que se fue de casa. Las paredes todavía tenían los pósters que pegó en la adolescencia. La cama estaba siempre hecha con sábanas limpias, por si él quisiera dormir aquí algún día. El escritorio tenía sus trofeos de fútbol alineados. ¿Cuánto tiempo hacía que Diego no entraba en este cuarto? ¿2 años? ¿3? Regresé a la cocina y miré toda esa comida. Los regalos envueltos. La casa decorada con adornos de Navidad que yo había puesto con tanto cariño, pensando que tal vez, solo tal vez, cambiarían de opinión y vendrían a visitarme. Y tomé una decisión que me asustó hasta a mí misma por la claridad y firmeza con la que vino. Ya no me iba a hacer esto a mí misma. Agarré el teléfono y llamé a la Casa Hogar Santa María, un albergue que conocía porque ya había hecho voluntariado ahí hace años. La coordinadora, doña Celia, contestó al segundo tono. «Bueno, doña Celia, habla Marta. Nos conocimos hace unos años cuando yo daba clases de regularización a los niños del hogar». «Marta, claro que me acuerdo de usted. ¿Cómo está?» «Estoy bien. Mire, sé que es de última hora, pero preparé comida para unas 15 personas aquí. Comida de Navidad de verdad. Pavo, guarniciones, postres. Estaba pensando si ustedes aceptarían». Hubo una pausa del otro lado, y cuando doña Celia volvió a hablar, su voz estaba quebrada. «Marta, no tiene idea de lo importante que sería eso. Estamos con 32 niños aquí y no habíamos conseguido nada muy especial para hoy. El municipio recortó el presupuesto y... yo llevo todo para allá. ¿Puedo llegar como al mediodía?» «Sí, claro. Ay, Dios mío, Marta, muchísimas gracias». Colgué y empecé a empacar todo. Cada plato, cada postre, cada charola que yo había preparado pensando en mi hijo. Trabajé metódicamente, sin pensar mucho, porque si me detenía a pensar, tal vez cambiaba de opinión. Los regalos los separé. El reloj de Diego y las ollas de Valeria se quedaron encima de mi cama. Decidiría qué hacer con ellos después. Pero tenía otros regalos más pequeños que había comprado para poner en la cena, esos de intercambio que siempre hacíamos. Perfumes baratos, chocolates, calcetines divertidos. Esos también los puse para llevar. Cargué todo en mi coche viejo, un Tsuru que tenía 15 años de uso pero aún funcionaba bien. Di 3 viajes de la cocina al coche. En cada viaje sentía algo cambiando dentro de mí. No era exactamente alivio, no era felicidad. Era una especie de desprendimiento, como si estuviera soltando algo que cargaba hace demasiado tiempo. La Casa Hogar Santa María quedaba del otro lado de la ciudad, en una colonia más popular. Cuando llegué, doña Celia estaba esperando en la puerta con 2 empleadas más, y los niños, decenas de niños de todas las edades, mirando curiosos mi coche. «Déjeme ayudar», dijo doña Celia, ya tomando una de las cajas. Descargué todo con la ayuda de ellas. Los niños se quedaron alrededor, animados. Una niñita de unos 6 años jaló mi falda. «¿Usted es Santa Claus?» Algo dentro de mí se rompió y se recompuso al mismo tiempo. Me agaché a su altura. «No, mi vida. Solo soy una persona que hizo demasiada comida. ¿Te puedo dar un abrazo?» No pude responder. Solo asentí con la cabeza y ella me abrazó fuerte, con esa fuerza desproporcionada que solo los niños tienen. Otros vinieron también. De repente estaba rodeada de niños abrazándome, agradeciéndome, mostrándome sus cuartos, jalándome para ver los dibujos que habían hecho. Me quedé ahí toda la tarde. Ayudé a servir la comida. Me senté a la mesa con ellos. Comí junto, reí junto, escuché historias. Doña Celia improvisó un intercambio de regalos con las cositas que llevé. Los niños gritaron de alegría con calcetines de unicornio y chocolates sencillos que para ellos eran tesoros. Cuando se fue haciendo tarde, doña Celia me llamó para platicar en privado. «Marta, ¿puedo preguntar una cosa?»
¿Usted no iba a pasar la Navidad con la familia? Ese era el plan, respondí simplemente. Ella me miró con esos ojos sabios de quien ya ha visto mucho en la vida. Entiendo. Bueno, quiero que sepa que usted les hizo el día a estos niños hoy. Usted trajo alegría a un lugar que necesita mucho de eso. Ellos me trajeron alegría a mí, respondí, y era verdad. Regresé a casa cuando ya estaba oscureciendo. La casa vacía me recibió de nuevo, pero esta vez el silencio parecía diferente, menos opresor, más pacífico. Me senté en el sofá y finalmente prendí el celular de nuevo. Tenía un mensaje de Valeria, mandado a las 2 de la tarde. Marta, Diego comentó que te mandó mensaje ayer. Qué pena, creo que estaba estresado. Pero es eso, ¿no? Avisamos que este año iba a ser solo nosotros. Besos. Ni una disculpa real, ni una pregunta sobre cómo estaba yo. Solo una justificación débil y un besos al final, como si eso arreglara algo. No respondí. Simplemente bloqueé el celular de nuevo y me fui a dar un baño largo, de esos que uno toma cuando necesita lavar más que la suciedad del cuerpo. Esa noche, aún sola, aún en silencio, comí un pedazo de buñuelo que había sobrado y vi una película vieja en la televisión. Y lloré mucho. Pero no eran lágrimas de autocompasión, eran lágrimas de luto. Luto por la relación que yo pensaba tener con mi hijo. Luto por la ilusión de familia que yo mantenía. Luto por la Marta que siempre ponía a todo el mundo por delante, incluso a quien no lo merecía. En los días siguientes a la Navidad, algo extraño pasó. Yo esperaba sentirme peor. Esperaba hundirme en depresión, quedarme rumiando, tal vez hasta llamar a Diego rogando por explicaciones. Pero no fue eso lo que pasó. En vez de eso, sentí una claridad mental que no tenía hace años, como si una neblina se hubiera disipado. Empecé a hacer cosas que había pospuesto hace tiempo. Arreglé el closet y doné la mitad de la ropa que ya no usaba. Limpié la cochera. Arreglé la llave de la cocina que goteaba hace meses. Pequeñas cosas, pero cada una de ellas me daba una sensación de control sobre mi propia vida. El día 27 llamé a Rocío, mi hermana. Marta, feliz Navidad atrasada. ¿Cómo estuvo la cena con Diego? No fui. ¿Cómo que no fuiste? ¿Qué pasó? Le conté todo. El mensaje, la decisión de quedarme sola, la comida donada al albergue. Esperaba que ella se quedara en shock, tal vez que me juzgara por no haber luchado más por la relación con mi hijo. Pero Rocío solo suspiró profundo. Ya era hora. ¿Cómo que ya era hora? Marta, hace años que veo cómo te anulas por ese muchacho. Años. Cada vez que platicamos, estás corriendo para ayudarlo con algo, dándole dinero, disculpándote por cosas que ni hiciste. Ya era hora de que abrieras los ojos. Nunca me dijiste nada. Lo intenté, varias veces, pero siempre te ponías a la defensiva, siempre tenías una excusa para él. Dejé de hablar porque vi que no querías escuchar. Aquello dolió porque era verdad. ¿Cuántas veces Rocío había hecho comentarios sutiles y yo había cambiado el tema? ¿Cuántas veces ella había sugerido que tal vez Diego estaba abusando de mi bondad y yo había dicho que ella no entendía, que era diferente, que así es como hacen las madres? ¿Qué hago ahora?, pregunté, y mi voz salió pequeña, asustada. Vives tu vida, Marta. Tienes 58 años, no 80. Tienes salud, tienes una pensión, tienes tiempo. Vive. Deja de esperar que él te dé permiso para ser feliz. Después de esa conversación, tomé una decisión. Fui al banco y cambié mi cuenta. Abrí una cuenta nueva, separada, y transferí mi dinero para allá. Dejé la cuenta antigua activa, pero con saldo mínimo. Era la cuenta cuyos datos Diego tenía, porque una vez necesitó hacer una transferencia urgente y yo le di los datos. No era que pensara que él me fuera a robar directamente, pero era sobre crear un límite, una barrera de protección. Si él pedía dinero de nuevo, yo tendría tiempo para pensar, para decidir conscientemente, en vez de simplemente transferir por impulso como siempre hacía. Después, fui a la notaría y actualicé mi testamento. El anterior le dejaba todo a Diego automáticamente. El nuevo dividía mi herencia.
La mitad para Diego, pero solo podría acceder a ella a los 40 años. La otra mitad sería donada a instituciones de caridad, incluyendo la Casa Hogar Santa María. El notario, un señor de unos 60 años con lentes gruesos, me miró por encima de las micas. ¿La señora está segura de estos cambios? Generalmente los padres dejan todo a los hijos. Estoy segura, respondí, y mi voz no tembló. También busqué una terapeuta. Yo que siempre pensé que la terapia era una exageración, cosa de gente que no tenía problemas reales. Pero Rocío insistió, y por primera vez en mucho tiempo escuché un consejo. La terapeuta se llamaba Trota. Fernanda, una mujer de unos 40 y tantos años, con un consultorio acogedor lleno de plantas. En la primera sesión me pidió que contara mi historia, y le conté todo. El marido que murió pronto, la lucha para criar a Diego sola, el orgullo de verlo graduarse, casarse, construir una vida, y entonces la transformación gradual, tan lenta que no la noté, de madre a patrocinadora. ¿Sientes que tienes que comprar el amor de tu hijo?, preguntó ella en algún momento. La pregunta me agarró desprevenida. Mi primera reacción fue negar. Claro que no. Yo daba porque amaba, no para ser amada de vuelta. Pero entonces ella reformuló. ¿Crees que si dejas de ayudar económicamente vas a perder a Diego para siempre? Y ahí no supe qué responder, porque la verdad terrible y desnuda, era que sí. Sí, yo pensaba eso. Yo pensaba que la única cosa que me mantenía en la vida de mi hijo era mi utilidad. Que si yo dejaba de ser útil, él no tendría ningún motivo para mantenerme cerca. ¿Y si eso fuera verdad?, preguntó la doctora Fernanda suavemente. Si la única razón de él mantener contacto fuera el dinero, ¿todavía quieres esa relación? Lloré tanto en esa sesión que salí con los ojos hinchados, pero era un llanto diferente al que lloré en Navidad. Era un llanto de reconocimiento, de finalmente encarar una verdad que yo había evitado por años. Enero pasó, febrero pasó. Ningún mensaje de Diego más allá de un feliz año nuevo genérico que probablemente mandó a toda su lista de contactos. Yo no mandé ningún mensaje, ni pregunté cómo estaba, ni mandé los videos tontos que solía mandar, ni las noticias que creía que le gustarían. Silencio. ¿Y saben qué pasó? Nada, absolutamente nada. Él no me extrañó, no preguntó si yo estaba bien. No le pareció extraño el silencio repentino de una madre que siempre estaba ahí, siempre disponible. Eso dolió más que el mensaje de Navidad, porque confirmó lo que yo tenía miedo de saber. Yo era realmente solo útil, no esencial, no amada, útil. Pero algo más también estaba pasando. Yo estaba descubriendo quién era Marta fuera de la identidad de mamá de Diego. Volví a pintar. Yo pintaba cuando era joven, antes de casarme, antes de que Diego naciera. Acuarelas de paisajes, nada muy elaborado, pero algo que me traía paz. Había parado porque no tenía tiempo, porque tenía que trabajar, porque tenía que cuidar la casa, porque tenía que estar disponible para Diego. Compré pinturas nuevas y lienzos y pasé fines de semana enteros pintando. No era buena. Mis cuadros eran regulares a lo mucho. Pero era mío. Era algo que yo hacía porque quería, no porque alguien lo necesitaba. También empecé a ir a un grupo de caminata de señoras en el parque. Todos los martes y jueves a las 6 de la mañana. Conocí mujeres increíbles. Doña Luisa, que tenía 72 años y ya había corrido 3 maratones. Claudia, viuda como yo, que contaba chistes terribles que me hacían reír hasta que me dolía la panza. Estela, que tejía y me enseñó a hacer servilletas. Éramos 6 en el grupo. ¿Y saben lo que ninguna de ellas hacía? Ninguna de ellas me usaba. Ninguna de ellas solo aparecía cuando necesitaba algo. Nos encontrábamos porque queríamos, platicábamos porque nos gustaba, nos apoyábamos porque nos importaba. Era así como funcionaban las relaciones sanas. ¿Cómo se me había olvidado eso? En marzo, decidí hacer una pequeña remodelación en la casa. Nada grande, solo pintar los cuartos, cambiar algunas cosas. Empecé por el cuarto de Diego, aquel santuario que yo mantenía intocable. Quité los pósters.
Doné los trofeos a un proyecto social. Repinté las paredes de un azul claro y suave. Compré una cama nueva, cómoda, y transformé el cuarto en un taller, mi espacio de pintura. Cada pincelada en esa pared era como una declaración. Esta es mi casa, mi vida, mi espacio. Cuando terminé, me quedé parada en la puerta mirando el cuarto transformado. Y por primera vez en meses, sonreí de verdad. Fue en abril que Diego llamó. Yo estaba en el mercado, escogiendo frutas, cuando el celular sonó. Miré la pantalla y vi su nombre. Mi corazón se disparó. Me sudaban las manos. 4 meses. 4 meses sin hablar con mi hijo. Contesté. ¿Bueno? Mamá, finalmente. Estás difícil, ¿eh? Su voz era casual, como si nada hubiera pasado, como si no me hubiera ignorado por meses, como si no me hubiera mandado aquel mensaje terrible en víspera de Navidad. Hola, Diego. ¿Todo bien? Todo. Oye, mamá, te estoy llamando porque necesito hablar contigo, personalmente. ¿Puede ser hoy en la tarde? Mi instinto antiguo gritó, sí. Dijo que yo me quedaría en casa esperando, que podría ser a la hora que él quisiera, que yo haría una comida especial. Pero la nueva Marta, aquella que había pasado 4 meses aprendiendo a valorarse, respondió diferente. Hoy no se va a poder. Tengo un compromiso. ¿Compromiso? ¿Qué compromiso? Era clase de acuarela, pero no era asunto suyo. Un compromiso, repetí. Mamá, es en serio, es importante. Necesito hablar contigo. Mañana puedo, después de las 3. Hubo un silencio del otro lado. Él no estaba acostumbrado a esto, a una madre que tenía agenda propia, que no dejaba todo por él. Está bien. Mañana a las 3 entonces. ¿Puedo ir ahí a tu casa? Sí, puedes. Hasta mañana, mamá. Colgué y me quedé mirando el celular. Mis manos todavía temblaban, pero no era miedo. Era anticipación y un poco de orgullo por haber puesto límites. Esa noche llamé a la doctora Fernanda fuera del horario de consulta. Ella contestó y le conté sobre la llamada. ¿Cómo te estás sintiendo?, preguntó ella. Asustada, seguro quiere algo, siempre quiere. ¿Y cómo vas a reaccionar? No sé. Quiero ser fuerte, pero tengo miedo de ser cruel. Es mi hijo, doctora Fernanda, mi único hijo. Establecer límites no es crueldad, Marta. Es autocuidado. Recuerda eso mañana. Diego llegó exactamente a las 3, puntual, lo que era raro en él. Venía manejando un coche que yo no conocía, más nuevo que el anterior. Se bajó solo, sin Valeria. Abrí la puerta antes de que él tocara el timbre. Estaba vestida de forma sencilla pero arreglada. Hasta me había puesto un labial, más para darme confianza a mí misma que para impresionar. «Hola, mamá», dijo él, y me dio un abrazo rápido, medio incómodo. «Hola, Diego, pásale». Entró y miró alrededor, notando los cambios, las paredes recién pintadas, los cuadros que yo había colgado, la sala reorganizada. ¿Remodelaste? Un poco. Quedó bonito. Nos sentamos en la sala. Ofrecí café, que él aceptó. Lo preparé en silencio, intentando calmar mi corazón que insistía en latir a 1000 por hora. Cuando volví con las tazas, él estaba viendo el celular. Ni levantó la vista cuando puse la taza en la mesa de centro. Entonces, dije yo, sentándome en el sillón frente al sofá donde él estaba. Dijiste que necesitabas hablar. Finalmente guardó el celular y me miró. Parecía cansado, ojeras profundas, hombros caídos. Sí, mamá, estamos en una situación complicada. ¿Qué tipo de situación? Valeria y yo. Nos desalojaron. Las palabras cayeron entre nosotros como una bomba. Esperé que continuara. La cosa está difícil, ¿sabes? La renta subió mucho y el sueldo no acompañó. Valeria tuvo que salirse del trabajo nuevo. No se adaptó. Y nos atrasamos 3 meses. El dueño del departamento no quiso ni hablar. Entiendo. Fue todo lo que dije. Está todo en una bodega ahorita. Nuestros muebles, nuestras cosas. Estamos en casa de la mamá de Valeria, pero ahí es muy pequeño, mamá. 3 personas en un departamento de una sola recámara. Está imposible.
Yo conocía a esa mamá de Valeria, una mujer difícil que no escondía que Diego le caía mal. Imagino que la situación estaba realmente insoportable. ¿Y qué van a hacer?, pregunté. Fue ahí que él me miró a los ojos y vi lo que venía. Yo quería saber si podíamos quedarnos aquí, contigo, solo por un tiempo, hasta que nos levantemos. Unos 6 meses, tal vez menos. Ahí estaba. El verdadero motivo de la llamada, de la visita, de la falsa cordialidad. Necesitaba algo. De nuevo. Tienes 3 recámaras aquí, mamá. Podemos quedarnos en una, tú te quedas en la tuya, y la otra puede ser para nuestras cosas. No íbamos a estorbar nada. No iba a estorbar nada. Como si mi casa fuera un hotel. Como si mi paz fuera negociable. ¿Y sobre la Navidad?, pregunté, mi voz más fría de lo que pretendía. Él parpadeó, confundido. ¿Qué Navidad? El mensaje que mandaste en Nochebuena. No vengas a la cena, siempre arruinas todo. El color se le fue de la cara. Abrió la boca, la cerró, la abrió de nuevo. Mamá, yo estaba estresado. Había tomado. Perdón. Habías tomado en Nochebuena y decidiste mandarme un mensaje diciendo que yo arruino todo. No fue nada personal. ¿No fue personal? Diego, eres mi único hijo. Pasé esa Navidad entera sola porque tú me corriste. Habíamos avisado que iba a ser solo nosotros. No para mí, yo nunca vi ese mensaje de Valeria en el grupo. E incluso si lo hubiera visto, no justifica que tú me mandaras eso. Se pasó las manos por la cara, frustrado. Está bien, mamá. Fui un patán. 1000 disculpas. ¿Ok? ¿Ahora podemos enfocarnos en lo importante? ¿Y qué es lo importante? Necesitamos un lugar donde quedarnos. Ustedes necesitan, repetí. ¿Y qué están dispuestos a dar a cambio? Frunció el ceño. ¿Cómo? Vienes aquí después de 4 meses sin hablar conmigo, 4 meses desde que me corriste de tu Navidad y quieres vivir en mi casa. Estoy preguntando qué ofrecen ustedes a cambio. Somos familia, mamá. La familia se ayuda. La familia se ayuda mutuamente, Diego. En los últimos 3 años te di más de 250,000 pesos. ¿Sabes cuántas veces me visitaste sin ser para pedir algo? 6 veces. 6. No sabía que estabas contando. Yo no estaba. Pero empecé a notar el patrón. Se levantó, agitado. No puedo creer que estés haciendo esto. Tu propio hijo está a punto de quedarse en la calle, ¿y tú estás sacando cuentas? No, Diego. Estoy poniendo límites que debí haber puesto hace mucho tiempo. ¿Qué límites? ¿Dejar a tu propio hijo sin techo? Tienes 35 años. Tienes brazos, piernas, cabeza. Puedes trabajar, puedes rentar un lugar más chico, puedes tomar decisiones diferentes. Tienes opciones. No tenemos dinero. ¿Y a dónde se fue el dinero que te di? 250,000 pesos, Diego. ¿A dónde se fueron? Silencio. Estoy preguntando, insistí. ¿A dónde se fueron? Teníamos cuentas, mamá. ¿Qué cuentas? Rentaban un departamento carísimo que no podían pagar, viajaban, compraban cosas. Mientras tanto, yo te daba dinero pensando que era para emergencias, para necesidades reales. Eran necesidades. ¿El viaje a Cancún era necesidad? Yo había visto las fotos en el Instagram de Valeria. Los dos en un resort todo incluido, bebiendo cócteles de colores. Eso fue hace 6 meses, justo después de que yo les había dado 15,000 pesos para emergencias médicas. Se puso rojo. Necesitábamos relajarnos. Con mi dinero. Tú lo diste porque quisiste. Lo di porque mentiste sobre el motivo. La tensión en la sala era palpable. Diego caminaba de un lado a otro, las manos en el cabello. ¿Entonces es eso? ¿Me vas a decir que no? Sí, respondí, y mi voz no vaciló. No voy a dejar que vivan aquí. ¿Por qué? ¿Porque mandé un mensaje idiota mientras estaba borracho? ¿Eso es motivo para dejar a tu hijo en la calle? No es solo el mensaje, Diego, es todo. Es el patrón de años. Es el hecho de que solo apareces cuando quieres algo. Es el hecho de que me tratas como un banco ambulante. Es el hecho de que en 4 meses no mandaste ni un solo mensaje preguntando si yo estaba bien.
Estaba ocupado, demasiado ocupado para mandar un «Hola mamá, ¿cómo estás?», pero no demasiado ocupado para llamarme cuando necesitas dónde vivir. Dejó de caminar y me miró fijamente. Había algo en sus ojos que yo nunca había visto antes. Desprecio, puro desprecio. «Cambiaste», dijo él, y no era un elogio. «Cambié», estuve de acuerdo. «Cambié porque lo necesitaba. Porque anularme por ti me estaba matando. Soy tu hijo, lo sé, y te amo. Pero el amor no significa aceptar ser maltratada. No significa renunciar a todo por alguien que no demuestra reciprocidad». ¿Reciprocidad? ¿Quieres que demuestre reciprocidad? Eres mi mamá. Es tu obligación ayudarme. Y ahí estaba, la verdad desnuda y cruda. Él creía que era mi obligación. No importaban mis sentimientos, mi situación financiera, mi salud mental. Era mi obligación porque yo era la mamá. Mi obligación terminó cuando te volviste adulto, Diego. Te crié, te eduqué, te di amor, casa, comida, estudio. Te ayudé a empezar tu vida adulta. El resto era elección mía, no obligación. Y ahora estoy eligiendo parar. Eres una egoísta. Tal vez lo sea, pero prefiero ser egoísta a ser un tapete. Agarró la chamarra que había aventado en el sofá. Está bien, mamá, entendí. Cuando Valeria y yo estemos durmiendo bajo un puente, te puedes acordar que había forma de evitarlo. No van a dormir bajo un puente, Diego. Van a hacer lo que todo adulto hace cuando está en dificultades. Van a trabajar, van a ahorrar, van a rentar un lugar que quepa en el presupuesto. Van a madurar. Me voy a acordar de esto cuando estés vieja y me necesites. No te voy a necesitar, respondí con una calma que me sorprendió. Tengo mi pensión, tengo seguro médico, tengo amigos, y si un día necesito cuidados, voy a contratar profesionales. No voy a depender de un hijo que solo aparece cuando quiere algo. Abrió la boca para responder, pero nada salió. Nos quedamos ahí, madre e hijo, mirándonos como extraños. Y tal vez éramos extraños. Tal vez siempre lo habíamos sido. Me voy, dijo finalmente, y no vuelvo más. Está bien. ¿Está bien? ¿Solo eso? ¿Tu único hijo te está diciendo que se va de tu vida y tú dices está bien? ¿Qué quieres que diga, Diego? ¿Que te ruegue para que te quedes? ¿Que acepte cualquier cosa solo para tenerte cerca? No voy a hacer eso. No más. Fue hasta la puerta. Se detuvo con la mano en la manija. Valeria tenía razón sobre ti. Dijo que eras una mujer amargada que usaba el dinero para manipular a la gente. Aquello dolió. Dolió mucho. Pero no dejé que se notara. Interesante. Porque, desde donde yo lo veo, quienes usaban el dinero para manipular eran ustedes. Salió azotando la puerta. Me quedé ahí parada, escuchando el ruido de su coche arrancando. Y entonces, finalmente, me derrumbé. Lloré como no lloraba desde que murió mi esposo. Lloré por la relación que yo quería tener con mi hijo y nunca tendría. Lloré por la madre que fui y que se anuló tanto que casi desapareció. Lloré por el tiempo perdido, por el dinero perdido, por el amor no correspondido. Pero también lloré de alivio, porque por primera vez había dicho no, había puesto límites, me había elegido a mí misma. Cuando las lágrimas se secaron, llamé a la doctora Fernanda. Lo hice, fue todo lo que pude decir. ¿Hiciste qué? Le dije que no. Quería vivir aquí. Le dije que no. ¿Y cómo te sientes? Devastada, aliviada, asustada, todo al mismo tiempo. Eso es normal, Marta. Rompiste un patrón de décadas. Es doloroso, pero es necesario. Esa noche no pude dormir. Me quedé pensando si había sido muy dura, si debía llamarle, retractarme. Agarré el celular unas 10 veces, casi mandé mensaje, pero no lo mandé, porque sabía que si lo mandaba, si daba un paso atrás, todo volvería a ser como antes. Yo volvería a ser la Marta útil, la Marta banco, la Marta tapete. Y yo había trabajado demasiado duro para convertirme en una nueva Marta como para tirar todo a la basura. Los días siguientes fueron nebulosos. Continué mi rutina,
pero estaba en piloto automático. Clase de pintura, caminata en el parque, terapia, pero mi cabeza estaba siempre en Diego, imaginando dónde estaba, cómo estaba. ¿Será que sí estaba durmiendo en la calle? ¿Será que consiguió otro lugar? ¿Será que estaba enojado conmigo? ¿Será que algún día me perdonaría? Fue doña Luisa, del grupo de caminata, quien me trajo de vuelta a la realidad. Ella notó que yo estaba dispersa y me jaló para platicar después del ejercicio. ¿Pasó algo? Le conté todo. Esperaba juicio, tal vez un sermón sobre cómo las madres deben perdonar siempre, siempre estar disponibles. Pero doña Luisa solo asintió con conocimiento de causa. Mi hija también me dio mucha lata, dijo ella. Por años, dinero, tiempo, salud mental. Hasta que un día dije basta. Fue la decisión más difícil y más liberadora de mi vida. ¿Y ahora? ¿Tienen relación? Tenemos, pero en otros términos. Ella entendió que yo no era inagotable, que yo tenía límites. Fue doloroso para las dos, pero necesario. Hoy, nuestra relación es real. No es perfecta, pero es honesta. ¿Y si Diego nunca vuelve? ¿Y si perdí a mi hijo para siempre? Doña Luisa me miró con esos ojos sabios de quien ya vivió mucho. Marta, no perdiste a tu hijo. Te encontraste a ti misma. Y si él quiere, si él realmente quiere, te va a buscar de nuevo. Pero esta vez va a ser en términos iguales. No como acreedor y deudor, sino como madre e hijo de verdad. Aquellas palabras se quedaron conmigo. Me acompañaron en las semanas siguientes, cuando la tentación de llamar a Diego era casi insoportable. Mayo llegó trayendo días más calurosos. Continué mi rutina, pero esta vez con más intención. La pintura dejó de ser solo un hobby y se volvió una pasión. Hice varios cuadros, la mayoría malos, algunos regulares, unos 2 o 3 que me dejaron orgullosa. Claudia, del grupo de caminata, vio uno de ellos cuando fue a visitarme. Marta, esto está hermoso, deberías exponer. ¿Exponer dónde? Son solo garabatos. Garabatos nada. Hay un bazar de arte y artesanías que se pone cada mes en la plaza central. Varios artistas exponen ahí. Deberías intentar. La idea me asustó y me animó al mismo tiempo. ¿Yo? ¿Exponiendo mi arte? Aquello parecía demasiado pretencioso para alguien que solo había vuelto a pintar hace algunos meses. Pero mientras más lo pensaba, más sentido tenía la idea. No para vender, no para ganar reconocimiento, sino para mí, para probarme a mí misma que yo era capaz de crear algo, de compartir algo con el mundo. Me inscribí en el bazar de junio. En los preparativos, pinté frenéticamente, escogí mis mejores trabajos, compré marcos sencillos. Claudia me ayudó a montar un pequeño puesto. El día del bazar, desperté con mariposas en el estómago. Instalé mi puesto, puse mis cuadros y esperé. No esperaba vender nada, solo quería estar ahí, participar, ser vista. ¿Y saben qué pasó? La gente se detuvo. Miraron, comentaron. Una señora mayor se quedó 10 minutos contemplando mi acuarela de un atardecer y se la terminó llevando. Vendí 3 cuadros ese día. 3. No era por el dinero, aunque los 600 pesos fueron bienvenidos. Era por ser reconocida, por existir fuera de la identidad de madre de Diego, de viuda de Antonio, de maestra jubilada. Ahí yo era Marta la artista, Marta la persona, Marta. Cuando regresé a casa ese día, me sentí completa de una forma que no me sentía hace décadas. Fue en esa misma semana que recibí una llamada de un número desconocido. Normalmente yo ignoraba, pero algo me hizo contestar. ¿Bueno? Marta, habla Silvia, la mamá de Valeria. Se me heló la sangre. La mamá de Valeria nunca me había llamado antes, ni siquiera teníamos el teléfono una de la otra. Hola Silvia, ¿pasó algo? Mira, yo no quería meterme, pero creo que necesitas saber. Diego y Valeria están aquí en mi casa todavía, y la situación está complicada. ¿Complicada cómo? Se pelean todo el tiempo,
Valeria lo está mandando a buscar trabajo, pero él se queda en el celular todo el día. Ella trabaja medio tiempo en una estética ahora, pero el dinero apenas da para ayudar con los gastos aquí de la casa. Y se la pasan hablando de ti. ¿Hablando qué? Que eres cruel, que los abandonaste, que podrías ayudar, pero elegiste no ayudar. Valeria se la vive diciendo que eres una vieja egoísta, que estaba usando el dinero para controlar la vida de ellos. Respiré profundo. Yo esperaba eso, de cierta forma. Silvia, voy a ser sincera contigo. En los últimos 3 años les di más de 250,000 pesos. Dinero que yo podría haber usado para mí, para mi retiro, para vivir mejor. Y nunca recibí un gracias genuino, solo más pedidos. Hubo una pausa del otro lado. ¿250,000? Dios mío, Marta. Yo no sabía que era tanto. Ellos no cuentan eso, ¿verdad? Solo cuentan la parte en que yo dije no. Mira, no te estoy llamando para juzgarte. Te estoy llamando porque yo también ya pasé por eso. Con Valeria. Por años ella me sangró económicamente. Hasta que dije basta. Fue difícil. Ella no me habló por 1 año. Pero fue la mejor cosa que hice. ¿Y ahora? Ahora tenemos una mejor relación. No perfecta, pero más honesta. Y ella aprendió a arreglársela sola. O está aprendiendo. Por eso te llamé. No para hacerte cambiar de opinión, sino para decirte que hiciste lo correcto. Cuando colgué, me sentí validada de una forma extraña. Otra madre, alguien que había pasado por lo mismo, diciéndome que yo había hecho lo correcto. Pero también me sentí triste, porque significaba que esto no era raro, que había muchas madres por ahí siendo usadas, siendo exprimidas, siendo descartadas cuando ya no eran más útiles. Junio se volvió julio. Hice otro bazar y vendí algunos cuadros más. Empecé a dar clases particulares de pintura a 2 señoras de la colonia. Era un ingreso extra pequeño, pero hecho con algo que yo amaba. Mi cumpleaños llegó en agosto. Cumplí 59 años. Rocío vino a visitarme y pasamos el fin de semana juntas. Fuimos a restaurantes, vimos películas, platicamos hasta tarde. Fue el mejor cumpleaños que tuve en años. No recibí mensaje de Diego. No esperaba recibirlo, pero dolió de todos modos. Un agujero en el pecho que yo sabía que siempre estaría ahí. Fue en septiembre que todo cambió de nuevo. Estaba pintando en mi taller cuando sonó el timbre. Miré por la mirilla y vi a Valeria. Sola, sin Diego. Dudé. Mi primer instinto fue no abrir, pero la curiosidad ganó. Abrí la puerta con la cadena puesta. Valeria. Hola, Marta. ¿Puedo pasar? Necesito hablar contigo. ¿Sobre qué? Sobre Diego. Por favor, solo 5 minutos. Contra mi mejor juicio, abrí la puerta completamente. Valeria entró y me di cuenta de que estaba diferente, más delgada, ojos cansados, sin la ropa de marca que solía usar. Nos sentamos en la sala. Ofrecí agua, que ella aceptó. Vine a pedir disculpas, empezó ella, tomándome totalmente por sorpresa. ¿Disculpas por qué? Por todo. Por el mensaje que Diego mandó en Navidad, por las mentiras, por haberlo incentivado a pedirte dinero siempre, por haberte usado. Me quedé en silencio, esperando que continuara. Yo crecí pobre, Marta. Muy pobre. Y cuando conocí a Diego y descubrí que su mamá tenía casa, una pensión, parecía fácil. Parecía correcto, ¿sabes? Aprovechar un poco. Aprovechar. Yo sé cómo suena, lo sé. Pero yo estaba mal. Nosotros estábamos mal y ahora lo estamos pagando. ¿Dónde está Diego? En casa de mi mamá. Él no quiso venir. Dijo que no quería verte nunca más. Pero yo necesitaba venir, porque necesito que entiendas una cosa. Esperé. Diego me dejó, dijo ella, y su voz tembló. O mejor dicho, yo lo dejé a él. Ya no sé, ya no aguantamos estar juntos. Y parte de eso, gran parte en realidad, fue por causa del dinero. Nunca aprendimos a vivir dentro de nuestras posibilidades.
Siempre te tuvimos a ti como red de seguridad. Y cuando quitaste la red, nos caímos. Ustedes tenían opciones, dije. Podían haber buscado mejores trabajos, un departamento más barato, podían haber ahorrado. Lo sé ahora. Pero en el momento solo nos dio coraje contigo, como si fuera tu culpa que no tuviéramos dinero, como si tuvieras obligación de mantenernos para siempre. ¿Y qué cambió? Empecé a trabajar de verdad, en la estética, y me di cuenta de lo difícil que es, lo cansado que es, cómo cada peso cuenta, y me di cuenta también de que tú hiciste eso toda la vida, sola, criando a Diego, pagando las cuentas, y aún así encontrabas una forma de ayudarnos, y nunca lo valoramos. Empezó a llorar, lágrimas silenciosas que escurrían por su rostro. No estoy pidiendo dinero, continuó ella. No vine aquí por eso. Vine porque yo estaba equivocada, y porque Diego está equivocado, y porque alguien necesita decirte eso. No sabía qué sentir. Coraje, alivio, satisfacción. Era una mezcla confusa de todo. ¿Qué quieres de mí, Valeria? Nada. Solo quería que supieras que hiciste lo correcto, en no dejarnos vivir aquí, en cortarnos. Si no hubieras hecho eso, nunca íbamos a crecer, nunca íbamos a aprender. ¿Y aprendieron? Estoy aprendiendo. Diego, todavía no. Él todavía está enojado, todavía cree que todo el mundo le debe algo, pero espero que algún día entienda. Se levantó para irse. En la puerta se volteó una vez más. Eres una mujer fuerte, Marta. Yo quisiera ser la mitad de lo que tú eres. Después de que salió, me quedé sentada en la sala por mucho tiempo, procesando todo. La visita de Valeria no cambió nada, no realmente. Diego todavía estaba fuera de mi vida, todavía me odiaba, probablemente, pero cambió algo dentro de mí. Aquel peso de culpa que yo cargaba, aquella voz que se la pasaba susurrando, ¿y si estás equivocada?, se volvió más ligera. Octubre llegó trayendo lluvias y cambios. Empecé a salir con Roberto, el maestro jubilado que conocí en el bazar de arte. Nada serio, solo cenas, pláticas, compañía. Él era viudo también. Tenía 2 hijos adultos que vivían en otros estados. Platicábamos sobre libros, sobre arte, sobre la vida, y él nunca me pidió dinero, nunca me usó, solo existía conmigo. Era extraño y maravilloso al mismo tiempo. Tener a alguien en mi vida que me quería solo por ser yo. En noviembre recibí una carta, no un correo, no un mensaje, una carta de verdad, escrita a mano, en un sobre amarillento. Era de Diego. Sostuve la carta por 1 hora entera antes de abrirla. Mi corazón latía fuerte. ¿Sería una disculpa? ¿O más acusaciones? ¿O peor? ¿Otro pedido de ayuda? Cuando finalmente abrí, leí: Mamá, no sé si vas a leer esto. No sé ni si debería estar escribiendo, pero mi terapeuta dijo que podría ayudar. Sí, estoy tomando terapia, cosa que debí haber hecho hace años. No voy a pedir disculpas porque sé que las palabras no bastan. No voy a decir que entiendo lo que hice, porque todavía lo estoy procesando. Pero quiero que sepas algunas cosas. Valeria terminó conmigo, o yo terminé con ella. Ya no sé. La relación estaba podrida hace mucho tiempo, y parte de eso fue mi culpa. Yo la culpaba por todo, por haberme influenciado a pedirte dinero, por haberme alejado de ti. Pero la verdad es que las decisiones fueron mías. Yo elegí mandar aquel mensaje en Navidad. Yo elegí usarte. Yo elegí ser un hijo terrible. Estoy viviendo solo ahora, en un departamentito que puedo pagar con mi sueldo. Estoy trabajando de verdad por primera vez en años. No es un trabajo increíble, pero es honesto. Y estoy aprendiendo a vivir con lo que gano. Mi terapeuta me hizo ver cosas que yo no quería ver. Cómo te trataba. Cómo esperaba que tú siempre estuvieras ahí, siempre dijeras sí, siempre abrieras la cartera. Cómo nunca retribuí nada, ni amor, ni tiempo, ni gratitud. No estoy escribiendo para pedir perdón. Sé que no lo merezco.
Estoy escribiendo porque tú mereces saber que está haciendo efecto. Tú no. Tu rechazo. Fue la cosa más amorosa que pudiste haber hecho por mí, aunque yo no lo entendiera en el momento. Espero, un día, cuando yo realmente haya cambiado, cuando yo realmente sea alguien de quien puedas estar orgullosa, espero poder verte de nuevo, como tu hijo de verdad, no como el parásito que fui. Hasta entonces, quiero que seas feliz, quiero que vivas tu vida, te lo mereces. Con amor, y realmente quiero decir eso esta vez, Diego. Leí la carta 3 veces, lloré en todas ellas, pero eran lágrimas diferentes, no de tristeza, no de coraje, de esperanza, de posibilidad. No respondí la carta inmediatamente, necesitaba procesar, necesitaba estar segura de que no era solo otra manipulación, pero guardé la carta con cuidado en una cajita especial. Y de vez en cuando la releía. Diciembre llegó de nuevo, un año entero desde aquel mensaje terrible de Navidad, un año entero de transformación. Esta vez yo no estaba sola. Rocío venía a pasar la Navidad conmigo. Roberto también. Doña Luisa, Claudia, Estela, todo el grupo de caminata. Hice una gran comida en mi casa. Preparé comida con amor, pero esta vez no era para probar nada. Era genuino. Era para personas que genuinamente se importaban conmigo. La casa estaba llena de risas, de pláticas, de calor humano. Miré alrededor de mi mesa, llena de amigos, de afecto, de reciprocidad, y me sentí completa. Diego no vino. Yo no esperaba que viniera, pero tampoco lo estaba esperando ya. Estaba simplemente viviendo. Enero llegó, y con él, un nuevo mensaje de Diego, esta vez en WhatsApp. Mamá, espero que hayas tenido una buena Navidad. Sé que no estuve ahí, pero quería que supieras que pensé en ti. ¿Cómo estás? Era simple, directo, sin pedidos, solo conexión. Respondí, tuve una Navidad maravillosa, gracias. Estoy bien. ¿Y tú? Y empezamos a platicar. Despacio, mensajes cortos, educados, manteniendo distancia segura. Pero era algo, era un comienzo. Él me contó sobre el nuevo trabajo, sobre la terapia, sobre estar aprendiendo a cocinar porque ahora no tenía a nadie para cocinarle. Yo le conté sobre mis pinturas, sobre los bazares, sobre Roberto. No hablamos sobre el pasado, no hablamos sobre dinero, solo sobre el presente, sobre en quiénes nos estábamos convirtiendo. En febrero me mandó una foto. Era él frente a un espejo, sosteniendo un cuadro. Mi cuadro, uno de los que yo había vendido en un bazar. Lo compré en un bazar de arte. No sabía que era tuyo hasta ver la firma. Está en la pared de mi sala ahora. Es hermoso, mamá. Mi corazón se hinchó de emoción. Él había comprado mi cuadro, sin saber que era mío. Le había gustado el arte, no porque fuera de su mamá, sino porque era bueno. «Qué bueno que te gustó», respondí simplemente. En marzo me llamó, de verdad, para platicar. Hablamos por 20 minutos sobre nada y todo. El clima, sus planes, mis planes. Fue extraño y familiar al mismo tiempo. Cuando colgué, me di cuenta de que estaba sonriendo. La doctora Fernanda me preguntó en una sesión cómo me sentía sobre el acercamiento de Diego. Con miedo, admití. Con miedo de volver a lo que era antes, de caer en la misma trampa. ¿Y qué vas a hacer diferente esta vez? Voy a mantener mis límites. No importa cuánto él mejore, no importa cuánto nos reconectemos, algunos límites son innegociables ahora. ¿Cómo cuáles? No voy a dar más dinero a no ser que sea realmente una emergencia médica comprobada. No voy a anularme más por él. No voy a aceptar ser tratada como segunda opción. Y si él retrocede, si vuelve al patrón antiguo, me voy a alejar de nuevo. Sin culpa esta vez. Ella sonrió. Creciste mucho, Marta. Y era verdad. Yo había crecido. Aquella Marta que recibía mensajes crueles y no reaccionaba, que abría la cartera sin cuestionar, que se anulaba completamente por el hijo, esa Marta ya no existía más. La nueva Marta pintaba. Tenía amigos de verdad, tenía amor propio, tenía límites, tenía vida,
y si Diego quería ser parte de esa vida, sería bienvenido, pero en mis términos, como un añadido, no como el centro, como hijo, no como dictador. En abril, tuvimos nuestro primer encuentro presencial desde aquella tarde terrible en que me pidió vivir conmigo. En un café neutral, terreno seguro. Llegó puntual. Estaba diferente. Más delgado, más serio, cabello más corto, ropa sencilla, pero limpia. Hola, mamá. Hola, Diego. Platicamos sobre trivialidades primero. El café estaba bueno, el clima estaba agradable, cosas seguras. Hasta que él paró, me miró a los ojos y dijo, «Gracias. ¿Por qué? Por haber dicho no, por haberme forzado a crecer. Te odié por meses, pero ahora entiendo. Me salvaste de mí mismo». No sabía qué decir. No esperaba escuchar eso. «No lo hice para salvarte», respondí honestamente. «Lo hice para salvarme a mí». Lo sé, y fue lo correcto. No lloramos. No nos abrazamos melodramáticamente. Solo existimos ahí, dos adultos intentando construir algo nuevo sobre ruinas antiguas. Cuando nos despedimos, él dijo, «¿Podemos hacer esto de nuevo? ¿La próxima semana?» Podemos. Y lo hicimos, semana tras semana, café tras café. Pláticas que gradualmente se fueron volviendo más profundas, más reales. Nunca me pidió dinero, ni una vez. Cuando su coche se descompuso, me contó, pero no pidió ayuda. Solo se desahogó. Y lo arregló por su cuenta, haciendo horas extra para pagar. Cuando se enfermó y tuvo que ir al hospital, me avisó. Pero no pidió que yo fuera. Solo quería que yo supiera. Fui de todos modos, pero porque quise, no porque él lo exigió. Las cosas estaban diferentes. ¿Mejores? No sé. Diferentes. Más honestas, más equilibradas. Hoy, 1 año y medio después de aquel mensaje de Navidad que cambió todo, estoy aquí pintando en mi taller. Diego viene a cenar hoy en la noche. Él mismo se ofreció a cocinar. Dijo que quiere mostrarme una receta nueva que aprendió. Roberto también viene. Los voy a presentar oficialmente. Estoy nerviosa pero emocionada. Miro alrededor de mi vida y veo colores donde antes solo había gris. Veo posibilidades donde antes solo había obligaciones. Veo una mujer que se eligió a sí misma cuando lo necesitó, aunque doliera, aunque costara todo. ¿Será que hice lo correcto aquel día cuando dije no? Algunas personas dirían que no. Dirían que la madre siempre perdona, siempre ayuda, siempre abre la puerta. Pero yo digo que sí, porque elegirme a mí misma no fue crueldad, fue supervivencia, fue amor propio. Fue necesario. Y si sirvió para algo, fue para mostrarle a Diego que el amor de verdad no es incondicional en el sentido de aceptar todo. Amor de verdad a veces significa dejar que la persona se caiga. Significa decir no. Significa tener límites. Recibí un mensaje de él hace poco. «Mamá, llego ahí a las 7. Llevo postre también. Te quiero». «Te quiero». Dijo, «te quiero». Y esta vez le creo. «Te quiero también, hijo. Te espero». Y es verdad, lo espero, pero no como antes, no esperando que él llene mi vida. Solo esperando para compartir un pedazo de ella, un pedazo que ahora es genuinamente mío. El timbre suena. Llegó, y voy a abrir la puerta. No como la madre desesperada que aceptaba cualquier migaja, sino como Marta, la mujer que pinta, que tiene amigos, que tiene amor propio, que tiene límites y que tiene un hijo que está aprendiendo finalmente lo que significa familia de verdad. Ahora, si te gustó esta historia, haz clic en suscribirse y dime en los comentarios qué parte te dejó con la boca abierta. Y no olvides convertirte en miembro para tener acceso a videos exclusivos que no subo aquí. Te espero allá.